Estamos aquí en su programa Una Sola Voz, y una de las cosas que meditaba antes de entrar en vivo ya en el programa era cómo Dios a través de la Escritura nos dio tantos principios que pueden ser aplicables en todas las áreas de la vida, que la Biblia es bien completa. Y desde lo que querramos hablar, podemos tomar algunas cosas y aplicarlas de tal manera que nos pueda dar los resultados que tanto deseamos. Eso es lo lindo de los principios, que son universales, que no hacen acepción de personas, que son predecibles. Entonces, para nosotros estudiar las Escrituras, para nosotros la autoridad de las Escrituras lo es todo. Si nosotros vamos a tomar decisiones, si nosotros vamos a tener una perspectiva, si vamos a desarrollar conceptos, si vamos a traer algún diseño para la familia, es importante que la Escritura sea el fundamento de todo. Estos tiempos que estamos viviendo, más que nunca, necesitamos tener una interpretación bíblica correcta. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en estos últimos programas al estudiar Efesios capítulo 4. Y quisiera comenzar leyendo una vez más Efesios capítulo 4, pero recalcar cuando dice que nos debemos de aprender a relacionar entre nosotros con toda humildad y mansedumbre para ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero también nos dice que debemos de aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Escuche bien, soportarnos con paciencia los unos a los otros. La unidad del Espíritu, el que podamos estar todos como un cuerpo, unidos con el Espíritu Santo, dependerá mucho de la capacidad que tenemos de soportarnos los unos a los otros. Así que me gustaría que en este día, en este programa, pudiéramos hablar de soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es interesante, pastor, que lo pone junto. Soportarnos con paciencia en amor. Sí, bueno, recordaba, ahorita que mencionaba leía usted Efesios 4, recordaba Efesios 5, 21. Pablo en realidad comienza a dar instrucciones sobre cómo vivir, no solamente dentro de la iglesia, sino después desarrolla también las relaciones del matrimonio, que es cuando comienza en Efesios 5, luego los hijos ya en el capítulo 6, las relaciones laborales también en el capítulo 6. Y vemos que el principio aplica, como decía usted, para todos y en todo lugar. Pero hablando específicamente de esas frases, someteos en paciencia, con paciencia en amor, me recordaba Efesios 5, 21, que es cuando comienza a hablar del matrimonio, el apóstol Pablo. Y dice ese pasaje, Efesios 5, 21, someteos los unos a los otros, dice, en el temor de Dios. Y básicamente creo que lo que nos está diciendo Pablo ahí es que el temor de Dios, el respeto reverente por Dios, debe de llevarme a mí, o debe de enseñarme, instruirme para tener que ser paciente. Hablando lo que dice del capítulo 4, que es donde estábamos comenzando el día de hoy, específicamente hablando sobre la humildad, soportándoos con paciencia, dice los unos a los otros en amor. Yo creo que hay dos elementos importantes ahí que son los que me hace pensar en este momento. En el verso 21 del capítulo 5, el temor de Dios. En el verso 2 del capítulo 4, el amor. Dos cosas que son muy importantes para mí. Primero, el temor de Dios, porque al entender yo que el pastor Nabel, el pastor Arsenio, mi hermano, mi hermana, son también lavados con la misma sangre del Cordero que yo, tienen el mismo valor que yo delante del Señor, pues por ese respeto reverente al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, yo debo de ser paciente para soportar, como dice aquí en Efesios 4, los unos a los otros. Y luego viene el concepto, o más bien el ancla, que es en el amor. Dice que el amor cubre multitud de faltas.
Imposible ser paciente sin tener amor. Es lo que entiendo yo ahí. El amor cubre multitud de faltas. ¿Y por qué tengo que soportar con paciencia yo a mi hermano? Bueno, porque él vale lo mismo que valgo yo delante del Señor. Yo debo respetar eso, debo honrar eso. ¿Y qué voy a usar para poder ser paciente? El amor, que cubre multitud de faltas. De la manera que Cristo nos recibió, dice la Escritura. Recibámonos los unos a los otros. ¿Y cómo me recibió Cristo a mí? Yo siempre digo esto, lo digo en broma cuando estoy enseñando en la iglesia. ¿Cómo te recibió Cristo cuando viniste a la iglesia? Venía echando humo todavía, ¿verdad? Con cachos y con el trinchante en la mano y la gran cola que traíamos. Así venimos todos. Venimos con un montón de deudas, hablándolo espiritualmente, debiéndole al Señor una deuda impagable. Y ahora que ya me perdonó, ahora que ya, ¿por qué voy a cambiar y voy a comenzar a ponerme en posición de juez cuando yo vine como un necesitado? Eso me hacía recordar, ustedes recordarán el pasaje cuando el Señor es invitado por Simón, el fariseo, a su casa. Entra a la casa de Simón el fariseo y mientras están ahí en aquella convivio, entra una mujer, que dice la Biblia que era pecadora, y comienza a llorarle los pies de Jesús, los enjuaga con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Y Simón dentro de sí está diciendo, si este fuera profeta, como dice, ¿verdad? Sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora, dice Simón en su interior. Y Jesús le enseña a Simón una gran lección ese día. Y para mí la esencia de esa escena es que le hace recordar a Simón que tanto la mujer como él son necesitados. Somos necesitados realmente. Todos estamos en una posición de necesidad cuando se trata del Señor. ¿Por qué? Porque le dice, bueno, yo vine aquí y tú ni siquiera me pusiste agua para lavarme los pies. Esta mujer no ha dejado de lavarme los pies desde que entró. Vine y no me recibiste con beso. Ella no ha dejado de besarme desde que vine. O sea, Jesús le está diciendo, todo aquello que era para honrarme a mí, no lo hiciste, sin embargo ella lo está haciendo. Y la razón de por qué ella reaccionaba distinto a Simón era porque ella estaba clara que era necesitada. Simón creía que no, pensaba que él tenía algo para dar, cuando en realidad era un necesitado más. ¿Me explico? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con esto que estamos hablando ahora mismo? Cuando yo parto de que todos somos necesitados, entonces, si yo soy necesitado porque tengo debilidades, voy a ser paciente con las necesidades del otro y con las debilidades del otro. Entonces necesito entender que tengo que ser paciente con los demás para que los demás también sean pacientes conmigo. Ese es el punto que quería redondear ahí. Sí. Hay un salmo que lo leemos mucho, que es el Salmo 131. Ajá. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí la palabra juntos dice habitar los hermanos juntos en armonía. Pues nosotros podemos estar aquí juntos, pero a la vez no tener armonía. Y la armonía aquí viene del término musical. Sí. La armonía tiene que ser que todos sonemos en un tono igual, ¿verdad? Armonizado. Entonces a veces estamos juntos, pero la armonía se escucha mal, ¿verdad? Porque en realidad no nos estamos soportando. Hay problemas, o sea, la familia aparentemente está junta, pero no hay armonía. En la iglesia hay juntos, pero en realidad no hay armonía. En el trabajo juntos, pero nada que ver. Entonces, y el Señor nos manda que estemos juntos, pero en armonía. Y hay un verso que, por ejemplo, Amós capítulo 3, verso 3 dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Verdad? Y entonces ahí entra tal vez un montón de cosas de las que hemos estado compartiendo, pero lo que quiero dejar sentado es de que para ello lo básico es lo que el pastor Arsenio mencionaba al inicio, ¿verdad? Aprendernos a soportar en amor unos a otros.
Sí. Esta palabra soportar, si uno la toma así, soportar, inmediatamente uno piensa en algo pesado, en una carga, Sí. algo difícil, algo fastidioso. Significa que voy a tener que aguantar injusticia. Entonces uno piensa en soportar y uno entiende que es un peso, Claro. que es mantenerte firme a pesar del peso que se te va a venir. Y yo no sé si ustedes tal vez alguna vez vieron esos muñequitos que había un hombre que estaba levantando la pesa y los pies le comienzan a temblar y se le va a venir abajo. Entonces cuando dice soportaos los unos a los otros, entonces hay que entender que lo que está diciendo aquí no es una opción, Sí. sino es una dirección clara, un mandamiento. Y el mandamiento es: aprendan a soportarse. Entonces usted va a escuchar esta frase que nosotros en Nicaragua la decimos mucho: es que no lo soporto, es que es insoportable, dice. O sea, insoportable. O sea, estamos diciendo no hay forma de soportarlo. Sí. Y yo creo que hay personas que son difíciles de soportar. Pero la Biblia nos dice que debemos de soportar aún a los que son difíciles. Sí. Entonces, eso para mí es importante que lo tengamos claro. O sea, que no es una noticia agradable, no es algo que te inspira, pero es una realidad que vamos a tener que aceptar dentro del cuerpo, Sí. dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de los centros de trabajo, dentro de una nación. Donde quiera que vayamos nos vamos a encontrar a alguien que es difícil de soportar. Pero quiero decirte algo: muchos piensan eso de ti y de mí. Sí. Cabal. Claro. Entonces, el asunto es que cuando usted dice, es que es imposible de soportar, hay algunos que lo dicen de tu persona, hay algunos que lo dicen de mi persona. Por eso es que está diciendo: aprendan a soportarse lo uno a lo otro, y los otros a los otros, y los de aquí a aquello, y aquello a esto. Así que al final son un montón de gente insoportable Soportándose a sí mismo. que tienen que aprender a soportarse. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la iglesia es una iglesia fallida, con defectos, con debilidades. No somos perfectos, pero vamos a tener que aprender a soportarnos. Vamos a ir a unos cortes y vamos a retomar desde aquí. En unos segundos, no se vaya. Estamos de regreso y estábamos diciendo que soportarnos los unos a los otros en paciencia. Y cuando juntamos esas dos palabras, pastor, soportarnos, y decíamos que es algo difícil, y la Escritura nos dice que debemos de aprender a soportar hasta los difíciles de soportar, pero que nos soportamos los unos a los otros. Entonces, que de alguna manera yo puedo decir, es insoportable, pero el otro puede decir de mí, vos sos el insoportable. Pero nos dice el Señor, aprendan a soportarse con paciencia. Y esa palabra paciencia es sufrir a largo plazo. En otras palabras, el tolerarnos, el soportarnos, es algo no de un momento, a largo plazo. Imagínense en el matrimonio cómo es, hasta que la muerte nos separe. En la iglesia yo creo, estoy convencido de que hay personas, pastor, que fueron asignadas por Dios para trabajar de la mano con usted hasta que Cristo venga o el Señor se lo lleve. Creo que hay personas en nuestras iglesias que están por una temporada para aprender algo, para un trato de Dios, y después Dios los va a llevar a donde los vaya a llevar. Pero nuestros hijos... O porque no aguantaron. O porque no aguantaron. Pero nuestros hijos son nuestros hijos toda la vida. Vas a estar en un lugar de trabajo por un tiempo, y el tiempo que estés, aprender a soportar con paciencia. Pero sí quisiera como que hiciéramos una diferencia entre lo que es tolerancia y lo que es paciencia. Porque la paciencia es sufrir a largo plazo.
pero la tolerancia unos tienen más que otros. La paciencia es la misma en nosotros. La paciencia es sufrir lo que sea necesario. La tolerancia es yo sufro hasta que ya no aguante. Entonces por eso es que alguien dice, ya no te aguanto, ya me hiciste 3 y una más no te permito. Eso es tolerancia, no paciencia. Lo que le preguntó uno de los discípulos a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? Ya se la llevaba contada. Hay unos que solo una. Y ahí nomasito reaccionan. Pero él le dijo, paciencia. Entonces, Santiago dice que la prueba de la fe produce paciencia. La paciencia es un fruto. O sea que la materia prima de la paciencia es la prueba. ¿Y la prueba de qué? Porque ¿a qué le llamamos prueba nosotros? ¿Qué definimos prueba? O sea, prueba es cuando yo paso por una circunstancia que va a determinar quién soy, mi esencia. Es como esa ilustración famosa, ¿no? Que dicen, vos podés, y yo no sé si eso es lo peligroso de las personas que en la casa agarran el vaso de algo, que digamos una botella una vez alguien en una botella de agua Fuente Pura echó de esa aguarraja, de esa que se usa para remover pinturas y yo miré que se bebió un trago y comenzó a tirarlo, se desbarató la boca, porque por fuera tenía un nombre, o como cuando te ibas a comprar un hot dog al parque, yo no sé si a usted le pasó alguna vez, a mí me gustaba cuando compraba el hot dog agarrarle la botella del hot dog y echarme, y una vez eché chile en vez de hot dog, ¿verdad? Entonces, esa ilustración que dicen, no es hasta que somos presionados, hasta que estamos bajo presión, que sabemos lo que verdaderamente tenemos. Entonces ahí el Señor dice, ustedes tienen que tener la capacidad de, con paciencia, soportarse, porque la tolerancia tiene un límite, pero es una paciencia en amor. Y el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo da, no espera nada a cambio, no es jactancioso, no busca lo suyo. Es por esa razón que el Espíritu Santo pone esas palabras juntas, para que nosotros podamos entender de qué se trata. Se trata de sufrir, pastor. Yo sé que usted conmigo ha sufrido muchísimo y lo que le falta, pero de alguna manera usted tiene que estar claro que en algún momento yo le voy a causar un sufrimiento. ¿Usted está consciente de eso? A la iglesia que usted pertenece, ¿usted está consciente que van a haber momentos que usted va a tener que vivir situaciones que le van a causar un grado de prueba, de incomodidad? Eso no justifica que yo como pastor haga lo incorrecto, ¿no? Porque algunas veces nos ofendemos de cosas que nuestra percepción es incorrecta, que nosotros creemos que nos ofendieron y no nos ofendieron. Entonces lo vas a vivir ahí, lo vas a vivir en la casa. ¿Por qué nos cuesta tanto eso? Porque no hemos entendido y porque también nos falta desarrollar amor. ¿Qué les parece? Claro, no sé si usted, pastor, no. Totalmente, pastor. Donde quiera que vayamos a tratar con un ser humano, vamos a tener que desarrollar paciencia, porque somos seres complicados. Solo un Dios como el que tenemos nos puede soportar tanto, ¿verdad? Si no, ya no hubiera partido del 4, como digo yo siempre. Y tenemos que aprender a desarrollar eso. Es parte del proceso de entrenamiento, de crecimiento, de madurar la imagen de Cristo en nosotros. La paciencia fue una de las virtudes que el Señor tuvo. Soportó con paciencia todo lo que le hicieron. Soportó con paciencia hasta el final. Y si queremos ser como Cristo fue, vamos a tener que desarrollar paciencia. Y la paciencia se desarrolla, como decía, bien mencionado usted, citando de Santiago, con la prueba. La prueba es la que va a poder sacar lo que hay dentro de nosotros y va a enseñarnos a desarrollar esa paciencia que se necesita. Y como decía en el bloque pasado, el amor es fundamental en esto, porque el amor cubre esa multitud de faltas que
que quizás mi hermano pueda tener, y también cubre las multitudes de faltas que sin duda alguna las tengo yo también. Entonces, es tan importante esa virtud para guardar la unidad también. Porque imagínense, si yo no tengo paciencia, lo primero que voy a hacer es un pleito, y el pleito trae división, trae confrontación, y eso termina destruyendo la unidad. Otra de las cosas, pastor, es que a veces nosotros como que le queremos huir a los problemas, ¿verdad? Y ahí a veces, como para evitar ese soportarnos que mencionaba el pastor Arsenio, le queremos huir a las personas, a las circunstancias, las evitamos, y entonces no nos damos cuenta que estamos mutilando el proceso que nos va a ayudar a madurar para llegar a ese nivel de madurez de lo que Dios en realidad desea de nosotros. No es huyendo de la familia, no es huyendo de la iglesia, no es huyendo de una persona que tenemos que soportar o huyéndole a las cosas. Yo creo que Jesús nos enseñó que Él... Hay una palabra que a mí me gusta cuando los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, pero si hace poquito te acaban de correr y te querían apedrear y otra vez vas ahí. Y Jesús dijo, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y dijo Jesús, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y a veces uno en realidad como que ya no quiere continuar en ambientes o en circunstancias, pero por virtud de su responsabilidad uno no puede. Sí. Yo quisiera concluir en los minutos que nos quedan lo que hemos estado desarrollando en estos programas. Para nosotros como cristianos, hablar de ser solícitos en la unidad del Espíritu no es otra cosa más que nosotros podamos tener una actitud de prestar atención con diligencia al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene un plan, Él tiene un propósito, Él tiene un objetivo. Y tiene propósitos con individuos, pero tiene un propósito corporativo, como con su cuerpo de Cristo. Pero también tiene propósitos con familias, también tiene propósitos que puede llevar a cabo en la empresa que tú tienes, que eres dueño, tiene un propósito contigo como profesional. Pero hay que aprender a ver como la imagen completa. Dios tiene un plan aquí en la tierra. Y cuando Él nos llama no solamente para salvación, nos llama para que nosotros podamos llevar a cabo su plan. Y ese plan que el Señor quiere llevar a cabo es un plan que no lo puede llevar a cabo un individuo. La transformación que Dios quiere hacer en esta nación no la va a hacer un ministerio, no la va a hacer un pastor. La transformación y el plan que Dios quiere llevar a cabo en esta nación no la va a hacer una denominación, ni un ministerio independiente, ni la van a venir a hacer de afuera alguien que tiene los recursos, la fama. No, lo que Dios quiere hacer con esta nación lo va a hacer a través del cuerpo. El nivel de efectividad que tengamos depende de la capacidad y de la buena voluntad que nosotros dispongamos ante la búsqueda de lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer. Y ahí yo siempre digo que de esta forma es que yo lo veo. Yo busco qué está queriendo hacer el Espíritu Santo y después agarro mis recursos y digo, yo quiero participar de lo que está haciendo el Espíritu Santo. Y voy a ponerlo a la disposición de lo que está haciendo el Espíritu Santo. Eso no me quita la particularidad a mí. No quiere decir que no voy a tener una iglesia local, sino que lo que quiere decir es, bueno, aquí hay 3 iglesias. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer? Pongámoslo a la disposición. Entonces nos unimos a lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer. Y platicamos y conversamos y buscamos qué es lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer. Pero ahí es donde Pablo dice, esto que estoy diciendo, y no estoy diciendo que nosotros somos perfectos, no lo malinterprete. Lo que estoy diciendo, esto que estoy diciendo, solo se logra si usted tiene humildad, si usted tiene mansedumbre, si usted aprende a soportar los unos a los otros en amor,
si usted es alguien que quiere desarrollar el vínculo de la paz. Entonces, cuando usted está buscando desarrollar estas cosas y se encuentra con otro que está buscando el que el Espíritu Santo nos permita, haga la obra en nosotros de humildad, de mansedumbre, de soportarnos, y ahí encuentra otro que está en la lucha, no que somos perfectos, no que lo hemos alcanzado todo. Porque si Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, ¿será que nosotros podemos decir que hemos alcanzado algo? No hemos alcanzado nada. Pero lo que estoy diciendo, y quiero dejarte con la idea en el corazón, es que sí hay un ideal, sí hay un diseño, sí hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer. Está revelado en las Escrituras. Hemos estado hablando de esto. Él sigue queriendo hacer esto. Y Él está buscando personas que puedan presentarse con humildad, con mansedumbre, con la capacidad de soportar, entender que no lo vamos a hacer solo, que es como cuerpo y que necesitamos soportarnos, pero sobre todas las cosas que sin amor no lo vamos a lograr. Entonces, el llamado es para la nación, el llamado es para la iglesia, el llamado es para mí. Esto que estamos hablando, creo que lo estamos hablando no desde que ya nosotros lo hemos hecho. No, esto es un llamado de atención para nosotros mismos. Creo que es algo que nos está marcando. Yo no sé si a ustedes les pasa, a veces yo predico y mientras predico yo me estoy dando cuenta que me estoy predicando primeramente a mí mismo. Y este es uno de esos temas que creo que todos podemos desarrollar. Así que muy agradecidos con que estén, pero quisiera que el pastor Nabel pueda terminar orando, soltando una palabra, pastor, una declaración profética de los ideales de Dios, no solamente en la iglesia, sino en la familia y en todo lugar. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, para estar en cada hogar. Profetizamos, Señor, que viene un tiempo de unidad, de comprensión, de humildad, de mansedumbre en todos los círculos, Dios, donde nosotros estamos, sea la familia, la iglesia, nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a los pastores de cada iglesia, bendecimos cada ministerio, Señor, en esta nación. Es tan importante en lo que hacemos y creemos, Señor, que la unidad del Espíritu ya está establecida y que todos nos uniremos al Espíritu Santo, al deseo del Espíritu de Dios para cumplir la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima.